Nunca olvidaré aquella vez en que mi hermano y yo salimos a escondidas, pasando por alto nuestra hora de dormir, para explorar una supuesta casa embrujada que estaba a unas calles de distancia. Sí, dije, hora de dormir, porque yo tenía apenas 10 años y mi hermano Luke solo 12. Cuando nuestros padres nos desearon buenas noches, esperé unos minutos y fui a la habitación de Luke. Llevábamos con nosotros un par de linternas manuales, de esas que funcionan apretando constantemente un gatillo que genera la luz en la bombilla. Eran ruidosas como demonios, pero muy prácticas. Salimos por la ventana de su cuarto, que por suerte estaba en la planta baja, y de inmediato nos pusimos en marcha. El trayecto fue breve, apenas 2 minutos caminando, hasta que llegamos a la vieja casa. Todos los niños y adolescentes del vecindario aseguraban que estaba embrujada. El aspecto lo confirmaba, un diseño antiguo y decadente, ventanas rotas, maderas carcomidas y sobre todo una ubicación aislada de las demás casas. Parecía sacada directamente de una película de terror. Nos dirigimos al patio trasero. Todo era idea de mi hermano, siempre curioso y seguro de sí mismo. Yo estaba aterrorizado. La puerta, como era de esperar, estaba cerrada con llave y sentí un alivio momentáneo al pensar que tal vez volveríamos a casa. Pero Luke, de pronto, hizo algo que me dejó helado. Tomó una tabla de madera del suelo y comenzó a golpear con fuerza una ventana ya resquebrajada. Después de varios intentos, logró abrir un espacio lo suficientemente grande como para alcanzar el pestillo y subir la ventana. Nos escabullimos dentro. Lo primero que notamos al entrar fue la temperatura. Debía rondar los 32 grados, cuando afuera era una noche de septiembre con clima templado, alrededor de 24. Era un calor sofocante y extraño. No había grafitis ni señales de vandalismo. De hecho, la casa estaba prácticamente vacía, salvo por unos pocos muebles viejos sin valor. Parecía que nadie había entrado en años, al menos no por detrás. Subimos hacia la planta principal desde un pequeño vestíbulo, con las linternas chirriando al ser accionadas. De pronto, un crujido suave en el piso, justo encima de nosotros, nos hizo dar un salto. Tiré del brazo de Luke para que nos fuéramos, pero él me tranquilizó diciendo que la casa era vieja y esos ruidos eran normales. Yo dejé de accionar mi linterna, rogándole que hiciera lo mismo, pero él me llamó tonto por sugerir semejante idea. Entonces, otro crujido, ahora más fuerte, se escuchó arriba. Sin dudarlo, Luke empezó a subir las escaleras. Yo no quería, pero tampoco iba a quedarme abajo solo, así que lo seguí. Llegamos frente a una puerta, justo en la habitación, encima del lugar donde habíamos estado. Le supliqué que no la abriera, pero él, queriendo ser el hermano mayor valiente, estiró la mano hacia el pomo mientras seguía accionando la ruidosa linterna. Sin embargo, se detuvo. Vi cómo acercaba lentamente el oído a la puerta, escuchando atentamente. Silencio absoluto. Y entonces sucedió lo peor de mi vida. Un solo y brutal golpe desde el otro lado de la puerta retumbó como un trueno. El estruendo lanzó a mi hermano contra la pared, con un dolor tan fuerte que se llevó la mano al oído. Soltamos las linternas y corrimos despavoridos, saliendo por la misma ventana y escapando de vuelta a casa. Fuimos tan ruidosos al regresar que nuestros padres nos descubrieron de inmediato. Les contamos todo, pero como era de esperar, no nos creyeron y simplemente nos castigaron durante una semana. 2 noches después, me despertó un ruido justo afuera de mi ventana, acompañado de un resplandor que se colaba por la persiana entreabierta. Al principio no lo reconocí, pero luego mi corazón se hundió. Era el sonido de la manivela de mi linterna manual. Me levanté, me acerqué y miré al exterior. En ese instante, el sonido se detuvo, quedando solo una oscuridad absoluta. A la mañana siguiente apenas recordaba el suceso, y hasta hoy me aferro a la idea de que aquello último fue solo un mal sueño. Historia número 2. Esto me ocurrió hace relativamente poco, durante mi primer año en la universidad. Apenas estaba comenzando a hacer amistades con algunos compañeros y la institución a la que ingresé tenía cierta fama oscura. Era una universidad antigua, notoria por sus historias de figuras fantasmales y actividades paranormales. Los conserjes y el personal de seguridad ya estaban acostumbrados a recibir reportes extraños.
El edificio de artes y diseño donde yo tomaba clases estaba ubicado en el bloque más viejo de los 4 que componían el campus. Se decía que justamente esa sección era la más embrujada. Una tarde, poco antes de las 5, una amiga me pidió que la acompañara al baño. Yo acepté, viéndolo como una excusa para descansar un poco la vista del cansancio que me causaba el proyector. Ella entró rápidamente en uno de los cubículos y yo me quedé esperando en la entrada. Pasaron unos minutos, más de lo que imaginé, y entonces decidí regresar al aula sin avisarle. Me senté en mi asiento cuando de repente mi amiga irrumpió en el salón, pálida y asustada, llamando mi nombre con voz temblorosa. Entre jadeos me contó que, mientras estaba en el baño, había escuchado cómo uno de los grifos del lavabo se abría solo. Pensó que era yo haciéndole una broma, pero al salir comprobó que no había nadie más en la estancia. Lo más inquietante fue que notó que el cubículo justo al lado del suyo estaba cerrado por dentro. Convencida de que alguien estaba ahí, preguntó en voz alta si era yo. No obtuvo respuesta. Curiosa, se agachó para mirar por el hueco bajo la puerta, pero no vio zapatos ni piernas. En cambio, lo que sí escuchó fueron susurros femeninos, un murmullo suave acompañado de un tarareo tenue. El miedo la invadió de inmediato, salió corriendo sin decir nada más y vino directo al salón en busca de mí. Cuando la clase terminó y volvimos a casa, el recuerdo de aquel episodio seguía persiguiéndonos. Más tarde, nos enteramos gracias a un conserje que nadie debía usar esos baños después de las 5 de la tarde. Según las historias, allí habitaba el espíritu de una mujer que solía manifestarse en los cubículos. No afirmo que todo lo contado sea verdad, pero lo que narré ocurrió tal cual. Lo que mi amiga vivió y lo que el conserje nos dijo. Si esas presencias son reales o no, sigue siendo un misterio para mí, pero nunca más volvimos a usar esos baños al caer la tarde. Historia número 3. Esto pasó hace unos meses, mientras yo servía como misionero en Japón para la iglesia mormona. Había estado 2 años en el país y ya se acercaba el momento de regresar a casa. Mi último destino fue Kioto, una ciudad antigua que siempre había querido conocer, famosa por su historia, templos y la gran afluencia de turistas. Era de noche cuando mi compañero y yo hacíamos lo habitual: ir puerta por puerta buscando a alguien interesado en aprender sobre Cristo. Llegamos a un edificio de departamentos y decidimos probar suerte. En Japón, los apartamentos suelen clasificarse en 3 categorías: los de lujo, los decentes con varias habitaciones o los más pobres y descuidados. Este último era el caso. Subimos al segundo piso y tocamos en una de las puertas. Nos abrió un hombre de mediana edad, vestido con ropa gastada y con una sonrisa incómoda. Como buenos misioneros, nos presentamos y le preguntamos si quería escuchar nuestro mensaje. En lugar de responder, nos invitó a entrar. Por lo general, esa era una buena señal, pero apenas crucé la puerta, supe que nos habíamos metido en algo muy distinto. El apartamento era diminuto y olía intensamente a marihuana y orina. Había una pequeña entrada, un baño a la izquierda, una cocina minúscula a la derecha y un cuarto multifuncional con una mesa baja, una cama y una televisión. Todo estaba desordenado y su comportamiento errático hacía evidente que aquel hombre escondía muchos pecados. Nos sentó frente a la mesa y comenzó a despotricar contra los cristianos, diciendo que los odiaba y que quería matarlos. Mi compañero y yo nos pusimos tensos, pero nos tranquilizamos al notar que estaba borracho, completamente ebrio, bebiendo como si no existiera un mañana. Oramos en silencio, esperando que no cayera en la cuenta de quiénes éramos realmente. Entonces nos dijo: «Les voy a contar un secreto, pero no pueden decírselo a nadie». Se agachó bajo la cama y sacó una caja. Al abrirla, nos mostró fajos y fajos de yenes japoneses, decenas de miles de dólares en efectivo. El dinero era auténtico. Entendimos al instante: ese hombre era un narcotraficante, vinculado con la yakuza, la mafia japonesa. El terror se apoderó de nosotros. Si se daba cuenta de lo que había hecho al mostrarnos aquello, probablemente nos mataría o nos tomaría como rehenes. Intentamos buscar una excusa para irnos, pero él insistía en que nos quedáramos, hablando incoherencias y repitiendo que el cristianismo era una secta maligna. Al final tuvimos que levantarnos de golpe, diciendo que debíamos irnos.
Caminamos rápidamente hacia la puerta, pero antes de que la abriéramos, el hombre se levantó y metió la mano en otra caja buscando algo. Nunca supimos qué era, porque cerramos la puerta y salimos corriendo como nunca antes. Aquella noche, al regresar a nuestro apartamento, nos estremecía pensar que, de no estar ebrio, probablemente nos habría matado por haber descubierto su secreto. Quizás lo que buscaba era un arma. Solo Dios sabe lo que realmente ocurrió en ese momento, pero lo que sí sé es que escapamos por milagro. Historia número 4. Tenía 15 años y una noche me quedé solo en casa. Por una extraña razón, mi dormitorio estaba en la planta baja, justo al lado de la sala de estar, un diseño poco común. Tenía la puerta cerrada y jugaba videojuegos cuando escuché un ruido extraño proveniente de la sala, un golpecito en la ventana. Me tomó unos segundos reconocerlo. Caminé por la sala oscura, abrí la puerta principal y revisé los arbustos junto a la ventana. No había nadie. Volví a mi cuarto, dejé la puerta entreabierta y seguí jugando. Apenas pasaron 5 segundos cuando otro golpe sonó en el cristal. Esta vez salí corriendo descalzo, listo para atrapar a los bromistas. Pero otra vez, nada. No había nadie en los arbustos, ni siquiera en la calle. Decidí ignorarlo y regresar a mi habitación. En el trayecto, escuché un tercer golpe. Corrí hacia la ventana con la intención de sorprender a quien fuera, pero al mirar afuera no vi a nadie. Lo que sí noté fue algo aún más inquietante. Justo a mis pies, en el borde de la ventana, se proyectaba la sombra oscura de una figura agazapada. El pánico me invadió. En cuestión de segundos ya estaba de vuelta en mi cuarto, con la puerta cerrada con llave. Me escondí bajo la cama y llamé a mi padre. Mientras tanto, los golpecitos continuaban, cada vez más insistentes. Cuando le conté a mi papá lo que pasaba, me llamó loco por no haber avisado antes a la policía. Él mismo se encargó de hacerlo y me ordenó esperar encerrado. Pasaron 5 minutos hasta que los golpes cesaron y unos 10 más antes de que llegaran los agentes. Revisaron la casa, pero no encontraron señales de entrada forzada. Todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas aseguradas. Nunca volvimos a ver nada parecido, pero hasta hoy me estremece pensar en aquella figura junto a la ventana. No era una broma. No era mi imaginación. Fue algo mucho más oscuro y aún no sé qué era.